no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente. Para así ellos tener la información solamente, y recuerda que quien tiene la información tiene el poder. Es una carrera por la libertad y mucho más que eso, por supervivencia. Imagínense ustedes ese monstruo que podría salir en libertad luchando contra 4 periodistas que destaparon esa gran olla de corrupción, de narcotráfico y terrorismo, catalogados como patrocinadores de estas 2 actividades criminales. Donde las agresiones a periodistas y medios son precisamente una política de Estado en curso. Limitaciones propias que una dictadura o un régimen autoritario para el libre ejercicio de la profesión. De ahora esto que pues sencillamente es nuestra nueva pantalla, nuestra nueva radio, nuestro nuevo canal de televisión. Amigos de Prensa Sin Mordaza, sean bienvenidos una vez más a este en directo de todos los viernes, como siempre, a través de nuestras plataformas de YouTube y por supuesto a través de nuestras plataformas de Instagram y Twitter. Pueden también obtener muchísima información. El día de hoy tenemos un tema pues que está sobre la palestra pública, la renuncia de Angela Merkel ya como canciller. A finales de este año pues se estima que ella ya no esté más en su cargo, en lo cual pues quedará un vacío de poder en Europa. Y justamente antes de comenzar el tema, quiero recordarles a toda nuestra audiencia que es importante que por favor le den like a este video, se suscriban y le den a la campanita para que estén siempre muy pendientes de nuestras transmisiones. Entonces está más que claro que desde la reunificación alemana, la canciller Angela Merkel ha dirigido este país durante más tiempo que todos los demás cancilleres juntos. Desde noviembre de 2005, y no fue sino hasta hace poco que Merkel lideró no solo su partido de centro derecha, que es la Unión Demócrata Cristiana, aquí en Alemania, por sus siglas en alemán CDU, sino también la economía más grande de la nación y la más poblada de la Unión Europea. Se ha ganado elogios generalizados por su liderazgo constante en tiempos de crisis, catalogándola como una gobernante moderada que se ganó el apoyo de sus conciudadanos en 4 elecciones federales separadas, incluso cuando la política reaccionaria se ha afianzado en otros países europeos, y ella será la primera jefa de gobierno en desocupar voluntariamente este cargo. Y para conversar de esto, el día de hoy me acompaña desde la ciudad de Colonia Luciano González Tejón, a quien le doy la más cordial bienvenida. Luciano, bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenido, gracias. Bueno, Luciano es miembro del Comité de Integración de Colonia y actualmente es estudiante de Ciencias Políticas. Entonces, Luciano, el legado de Angela Merkel, es notorio que en estos 16 años han sido muchos los aciertos que Merkel dejará para la historia contemporánea de Alemania. Y a pesar de que fueron muchísimos años llenos de fatídicas crisis, Merkel finalizará su largo mandato con el mayor de todos los desafíos, con la esperanza de superar la crisis del corona. Este termina en gran medida en otoño, esperemos, gracias a la vacuna. Entonces probablemente no pasaría a la historia como la canciller de la refugiada, sino como la canciller de la corona. Cuéntanos cuál es la perspectiva que ven ustedes desde un punto de vista político, esta gestión, cómo termina, realmente ha sido favorable para ella estos 16 años. O sea, la verdad es que tiene un legado impresionante en estos 16 años. Yo creo que se la conocerá como una de las personalidades estabilizadoras del principio del siglo XXI, pues desde el 2005 hasta el presente día está gobernando y ha superado con éxito varias crisis, entre ellas la crisis económica, que golpeó muy fuerte a Alemania, pero pudieron sobrepasar. También la crisis de los refugiados en el 2015 y ahora la crisis del coronavirus, ¿no? De la pandemia. Y todo parece indicar que un mandato superando también esta última crisis. Y ahora, sí, no, pero te pregunto, ella mencionaste tú que juramentó por primera vez en noviembre de 2005, específicamente el día 22, y así como nadie en principio tenía idea de que ella podía luchar por el poder en un club de hombres como lo era la CDU, nadie entonces se pudo imaginar que esta mujer de 51 años gobernaría el país durante tanto tiempo y que lograría convertirse en un ancla global de estabilidad en tiempos en que los venerables democracias como Estados Unidos y Gran Bretaña
se deslizaran hacia las crisis impensables que estamos atravesando en este momento, y no solamente estos dos países, sino a nivel global. Entonces, al comienzo de su mandato, Merkel quiso sumar puntos como canciller del clima. ¿Podríamos hablar un poco de su experiencia como exministra del Medio Ambiente? ¿Como la experiencia de la canciller o mi experiencia? No, bueno, sus comentarios dentro de la Cancillería, pero también cómo fue ella como ministro de Medio Ambiente previo a ser canciller de Alemania. Bueno, tuvo ahí fue precisamente donde se formó como política y fue donde adquirió el crecimiento para llegar después a tomar una posición fuerte en el partido y alcanzar la presidencia del partido, ¿no? Que después, al final de los años 90, con la crisis de Helmut Kohl, y después alcanzaría la cancilleratura, ya, en el 2005. Y bueno, viendo un poco la biografía de la Angela Merkel, es una persona que siempre se creó en la DDR, siempre abocada a consensos, y durante estos últimos años es una cosa notable en su personalidad, que consiguió entablar consensos increíbles, ¿no? Como también creando una gran coalición, ¿no? Algo que mantuvo estable a Alemania en los últimos años. Una coalición con la oposición, con el partido de la oposición, el SPD. Ahora, esa misma oposición o esa misma, como usted lo ha mencionado, esa coalición que ella ejerció probablemente se perdió en un momento cuando la crisis financiera pues golpeó fuertemente a Alemania, y sobre todo no solamente la crisis financiera, sino esta crisis de los refugiados que mencionabas también al principio del programa. Entonces, yo quisiera preguntarle sobre esa coalición, ¿qué se puede esperar al finalizar su mandato? Que puedan, entonces, un nuevo canciller en Alemania, pues, se habla mucho de que hay rupturas internas entre la CDU y la SCU, justamente porque ya ese financiamiento que ha hecho Angela Merkel pues, podría perderse con un nuevo gobierno federal aquí en Alemania. Bueno, uno de los problemas de hacer una gran coalición es que de repente se diluyen los contornos y se hace difícil un partido o elegir a un partido u otro, porque representan unas mismas políticas, ¿no? Esta gran coalición hasta ahora sobrevivía con la personalidad destacada de Angela Merkel. Al desaparecer Angela Merkel, entonces vuelven a barajarse las cartas y aparece un nuevo candidato que salió elegido ahora recientemente, que es Armin Laschet, que es el jefe de gobierno aquí en este land, en Renania del Norte y Westfalia, y es una personalidad en la que se ven reflejados diferentes tendencias del partido, del CDU, ¿no? Que es uno de los partidos, es el partido con más probabilidades de no alcanzar la mayoría absoluta, pero alcanzar una mayoría para poder gobernar con otro partido. Pero parece ser que esta Laschet buscará otras opciones, por ejemplo, en lugar de hacerlo con el SPD, eso bueno, lo haría con los verdes, ¿no? Y los verdes estarían de acuerdo de hacer un partido, una gran coalición con el CDU, ¿no? Ahora, Angela Merkel utilizó la frase "podemos hacerlo" con el apogeo de la crisis de los refugiados, que comenzó con la admisión entonces de cerca de 1.500.000 refugiados de países árabes como Siria y la África subsahariana. Entonces, sí, a partir de allí, esta división de los partidos se hizo mucho más fuerte, y sobre todo cuando ella finalmente también, en la crisis de Ucrania, también se convirtió en una figura central en el escenario mundial, pues por ejemplo como mediador en la guerra de Ucrania después de la ocupación ilegal de Crimea por las fuerzas ilegales de Rusia. El éxito sigue siendo manejable, pero el canciller habla perfectamente ruso. O sea, nuestra canciller actualmente es uno de los políticos occidentales que tiene esa facilidad y de los cuales el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues respeta con bastante ahínco. Podríamos decir que un posible nuevo canciller
pudiese incluso estar por debajo de Angela Merkel con respecto a la figura rusa, pues al no hablar el ruso adecuadamente o no hablarlo ni siquiera podría mermar un poco estas relaciones. Todo parece indicar que el actual presidente de Rusia seguirá siendo Putin y Putin, aunque el nuevo candidato Laschet no hable ruso, Putin sí habla alemán. Entonces, el entendimiento de alguna manera u otra llegaría a estar. Putin también estuvo en la antigua DDR estacionado o estuvo como agregado militar y conoce muy bien la mentalidad alemana, ¿no? Entonces, por ahí hay un punto de unión entre estos dos países, pero claro, los intereses están encontrados en algunos puntos, así como hay otros puntos como es en la cuestión energética, donde hay encuentros, ¿no? Políticamente, obviamente hay un distanciamiento con Rusia por el comportamiento de Rusia, como en países como Ucrania, pero claro, Rusia es un país, es también un aliado energético del que no se puede prescindir y que el nuevo candidato tendrá que buscar una forma de contar con él, y eso creará seguramente tensiones en su otro partido con el que formará coalición, los Verdes, que apuestan por un cambio energético, ¿no? Radical, ¿no? Y habrá que ver en qué medida el CDU accederá a acelerar este cambio energético, ¿no? Un cambio energético que los Verdes exigen que se haga de una forma gradual pero radical, ¿no? Apostando por nuevas energías renovables. Sin embargo, bueno, ella fue precursora también de la eliminación de la energía nuclear aquí en Alemania, dada el accidente que hubo en Fukushima, y ella decidió, estando también muy presente como ministra del Medio Ambiente, pues buscar soluciones también para las emisiones de dióxido de carbono a través de los vehículos diésel. Pero ahora, a la luz de la decisión de Merkel de retirarse y no postularse en las próximas elecciones en septiembre, la atención se centra en cómo será una Alemania posterior a Merkel. Y hay razones para creer que la ausencia de esta canciller expondrá las debilidades de las democracias europeas y va a ser de alguna manera, va a ser envalentonar a los fanáticos políticos que no son aptos para continuar con su legado. ¿Qué podemos esperar entonces de la Unión Europea tras la salida de Angela Merkel como canciller y una de las más fuertes de toda la Unión Europea? Hemos visto también ahora con la crisis en los Estados Unidos y también en parte aquí en Alemania que una gran parte de la ciudadanía se siente apartada o se siente desplazada con la globalización y con la digitalización. Entonces es una parte importante de la población, es un número considerable, y esta parte considerable empieza a volverse insegura y tener miedos, y han aparecido partidos políticos que se aprovechan de este sentimiento, como por ejemplo aquí en Alemania el AfD, ¿no? El Alternativa para Alemania, ¿no? El partido de la extrema derecha. Sin embargo, en las próximas elecciones, que alcanzaron unos récords, en las últimas elecciones alcanzaron unos récords históricos, ¿no? El 13%, que es una cantidad considerable de gente grande, y probablemente hubieran alcanzado o podrían alcanzar más votos en las próximas elecciones del 2021. Sin embargo, el Bundesverfassungsgericht, o sea, la Corte de Justicia Constitucional, ha puesto en mira a este partido por ser de extrema derecha y por tener comportamientos antidemocráticos, ¿no? Con lo que algunos de sus miembros muchos miembros de ese partido estaban abandonando el partido, ¿no? Vamos a ver lo que van a pasar en las próximas elecciones. Ahora, ¿cuál crees tú que serían, Luciano, las razones que llevaron a Angela Merkel a decidir ya desistir de seguir siendo la canciller? Ya han sido 16 años consecutivos o más de 18 años en carrera política, pero mucho se ha objetado con respecto a la posibilidad de que ella esté sufriendo de algún percance de salud. ¿Cuál crees tú que es la razón real de esta situación? O sea, yo creo que Angela Merkel, si se volviera a presentar, saldría elegida sin duda, porque es una de las personalidades más respetadas no solo de Alemania,
sino de otros países europeos. Sin ir más lejos, en España, si se presentara como candidata en España, alcanzaría a lo mejor el 80% de los votos. Es una persona muy respetable, íntegra, ¿no? Que ha demostrado que sabe enfrentarse a los retos del futuro. Yo creo que la decisión de abandonar la política es que ha acabado un ciclo, ella misma lo ve, llegan nuevos retos y cree que nuevas fuerzas son importantes que estén ahí, y también yo creo que no quiere volverse esa figura tragicómica, por ejemplo, como algunos gobernantes que son de gran calibre, como Putin, que no son grandes escaladores, llegaron a la política, pero ahora son incapaces de bajarse de ella y no saben cómo salir, ¿no? Y yo creo que ella no quería volverse una figura así tragicómica, y marcha en un momento increíble, dejando un legado increíble, y solo podemos sentir respeto por ella. Bueno, y a corto y a mediano plazo, la salida de Merkel dejará un gran vacío que, a mi pesar, yo creo que ningún líder de la Unión Europea puede llenar de forma creíble. El presidente francés, Emmanuel Macron, ciertamente lo va a intentar, pero sin Merkel o sin la improbable posibilidad de un socio fuerte en Berlín. Esto tendría éxito tal vez, pero Macron es una figura, creo yo, que mucho más decisiva, con ideas más ambiciosas, pero también controvertidas sobre la reforma de la Unión Europea. ¿Cree usted que lucharía o estaría menos inclinado a modelar los delicados compromisos sobre la Unión Europea que Merkel ha trabajado anteriormente? ¿Se refiere al nuevo candidato? Me refiero a Macron. A Macron. O sea, yo creo que Macron intentará en todo caso tomar este liderazgo. De todas maneras, a partir de ahora tendremos que acostumbrarnos en la televisión a ver a nuevos líderes. Estamos acostumbrados a ver a Merkel desde hace 15 años como algo de continuidad en todas las cumbres europeas importantes, en todas las cumbres mundiales, en el G8, G7. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a las figuras políticas, ¿no? Macron es una figura también muy destacada y, como siempre, intentará encarar un liderazgo para Europa. Sin embargo, a Alemania se le exige, ¿no? El resto de los países europeos exige también a Alemania que esté ahí al lado de Macron, el que vaya a ser el candidato, el que vaya a ser canciller, que esté un poco involucrándose más en la política europea. Sin embargo, bajo el liderazgo de Merkel, la presidencia de la Unión Europea de aquí a Alemania pudo avanzar un poco para bloquear la recuperación económica de Europa. Y con un acuerdo sobre el histórico Fondo de Recuperación de 750 millones de euros ante la oposición acérrima de Hungría y Polonia, también logró concluir un acuerdo comercial entre el Reino Unido y el acuerdo de inversión con China, cuyo valor real es en el marco y la base de una cooperación política y estratégica más amplia. Si esto no fuera suficiente, también logró mejorar una visión climática de la Unión Europea con el objetivo de la reducción de emisiones para el 2030. ¿Cree usted que un nuevo canciller también podría de alguna manera seguir estos pasos, continuar con los acuerdos con el Reino Unido, incluso tras el Brexit que ha sido tan nombrado, y mantener esos acuerdos de inversión con China? Sin duda. O sea, el nuevo candidato, o sea, lo conocemos bien en este LAN por su forma de actuar, es una persona que muy dada a los compromisos y políticas de compromiso. Entonces, todos los acuerdos alcanzados va a intentar mantenerlos. Aquí no va a haber nuevos cambios radicales, a no ser las tensiones que exija el nuevo integrante de su coalición, los verdes, que habrá que ver en qué acabará la negociación y qué van a pedir. Pero, sin duda, va a ser una nueva candidatura los próximos 5 años de compromisos, ¿no? De compromisos, mantener compromisos y mejorar otra vez de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, y también intentar mejorar las relaciones con el Reino Unido pese al Brexit, y sobre todo seguir con el acuerdo con los acuerdos comerciales con China. Aquí hay mucha controversia, ¿no? Porque China, el capitalismo de Estado de China es algo que entra en directa contraposición con la sociedad abierta económica alemana, ¿no? Así es, y la cohesión sobre todo de la Unión Europea también se habría puesto a prueba a medida de que decía que su recuperación económica era viable.
sin un apoyo fiscal creíble de la Unión Europea se habría ejercido mucha más presión no deseada sobre el Banco Central Europeo y las economías periféricas con un elevado endeudamiento para impulsar el crecimiento. Ahora, son muchos los países aquí en Europa que actualmente han presentado una crisis, y no solamente por el tema de corona, sino que ya se venía pues desde hace un tiempo presentando algunos problemas por la recesión económica. Países como Grecia, la misma España, pues han sufrido muchísimo a nivel económico. ¿Cómo cree usted que podría de alguna manera el nuevo canciller pues seguir apoyando estas economías, dado que también sabemos que Alemania muy bajo cuerdas está manejando un presupuesto ya muy bajo, tratando de impulsar los negocios? Hemos tenido un lockdown en los últimos meses pues bastante fuerte con respecto a la economía, y yo pienso que la economía no pinta bien para Alemania. Entonces, si el principal líder económico de la Unión Europea está tan debilitado, ¿qué podemos esperar para el resto de los países? El resto de los países, aquí es donde se va a poner a prueba el proyecto, la idea de Europa, y si Europa es algo más de una idea económica, si no es un proyecto político. Es en estos momentos de crisis donde Europa puede fortalecerse. Lo acabamos de ver con el Brexit. Todos pensábamos que Europa se iba a debilitar con el Brexit al salir un país tan importante a abandonar. Sin embargo, lo que formó fue lo que se creó fue una cohesión más fuerte, y donde se creó una respuesta monolítica al Reino Unido, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido Alemania tiene que apostar por la solidaridad e intentar ayudar a los países periféricos, ¿no? Siguiendo un poco en la idea alemana de ayudar, es primero empezando ayudándose a sí mismo, ¿no? Y después ayudando también al resto de los países dentro de lo posible, ¿no? Y si consigue transmitir esa idea y consigue vender esa idea también a las poblaciones y a los gobiernos periféricos, la idea de Europa no creo que se vea amenazada, sino que se verá fortalecida, ¿no? Porque ahora somos todos conscientes de que estamos pasando por una crisis, pero no es una crisis debida a Europa, sino es una crisis que nos vino de afuera, ¿no? Que un problema que nada tiene que ver con que haya creado Europa por sí mismo, ¿no? No, por supuesto. Y en las venideras elecciones, y aún cuando el nuevo líder aquí en Alemania salga a la luz, y a la espera de estas elecciones presidenciales también en Francia en la primavera del año 2022, se estima que París y Berlín permanecerán fuera de línea durante algún tiempo, y que Europa será liderada de manera ineficaz durante los próximos 12 a 15 meses. Entonces, en ese sentido, económicamente, ¿cuál cree usted que van a ser los compromisos que puedan ejercer directamente los diferentes países con respecto a esta situación actual? Porque el corona ha golpeado muy fuertemente, como ya lo decíamos, la economía, pero de alguna manera, ¿cuál cree usted que puedan ser entonces esas vertientes por las cuales puedan afianzarse las economías a nivel de la Unión Europea? O sea, yo creo que se puede fortalecer la Unión Europea en la medida que países que salieron más golpeados por la pandemia, por su estructura, ¿no?, económica, por ejemplo, países del sur de Europa como Italia, España, Portugal, que tienen una economía también basada en el turismo, si estos países son ayudados, entonces, y también Grecia, entonces no va a haber una ruptura tan fuerte, ¿no? Aunque la economía alemana no está yendo tan bien, tampoco está yendo tan mal, ¿no? O sea, está muy afectado lo que es la gastronomía y todo el sector en torno a la gastronomía, pero, por ejemplo, la industria está dando resultados está dando buenos resultados, ¿no?, económicos. Entonces, tiene que haber una equipación con países que completamente viven, son más afectados, ¿no?, por su estructura económica, ¿no? Tiene que haber una transferencia de ayudas, de fondos a estos países para que no se deshagan, ¿no? Ahora, y hablando de ayudas y de esos fondos para precisamente ayudas humanitarias, sabemos que a raíz de la crisis de las migraciones de 2015, Angela Merkel fue muy mal vista por permitir el ingreso de estos inmigrantes sirios que han cambiado de alguna manera, no solamente culturalmente parte del país, porque se han ido integrando de alguna manera, y hemos visto cómo en diferentes partes de Alemania encontramos ya que a nivel social, incluso en instituciones públicas, se encuentran ya transcripciones al árabe, como una forma también de integrarlos. Ahora, esos fondos que hoy en día se tienen con esta crisis que estamos atravesando actualmente, van a seguirse dando como se venían dando. ¿Estas ayudas serán sustentables en el tiempo?
O sea, claro, a largo plazo podemos entrar en un problema de inflación, ¿no? Si a largo plazo, ¿no? Esperemos que se solucione a medio plazo, ¿no? Todo depende un poco de cuánto tiempo va a durar la pandemia, ¿no? Pero aquella frase que hizo famosa a Merkel, o sea, lo vamos a lograr, ¿no? Con la crisis migratoria que podemos integrar, al final se vio un poco realizada, ¿no? Ese 1,5 millones de migrantes, pues de alguna manera se consiguió asimilar, no sin tensiones, en una gran parte de la población. Curiosamente es donde donde menos migrantes se asentaron, pero sin embargo se consiguieron de alguna manera absorber, ¿no? Y claro, no deja de haber problemas, algunos problemas también de integración, pero bueno, son problemas que se pueden ir solucionando, ¿no? A nivel cultural, usted también pertenece a este comité de integración. ¿Cómo lo ven ustedes internamente? Por ejemplo, las personas, se escuchan muchos comentarios en la calle y personalmente hago este comentario porque considero oportuno hacerlo, dado que hay la creencia de que los migrantes no quieren adaptarse a lo que es la cultura alemana. Entonces eso generalmente puede crear una disociación de la cultura con respecto a lo que es la cultura que ha tenido Alemania durante sus últimos años de democracia. Entonces, ingresar una cultura que de repente pueda chocar con la cultura interna, pues podría también traer problemas gigantescos para un nuevo canciller que no sepa manejar adecuadamente esta situación. ¿Cómo lo ven ustedes internamente desde el comité? O sea, la integración es un camino muy difícil, ¿no? Es un camino, ¿no? Difícil porque a más integración, más conflictos, ¿no? Yo creo que la integración todo pasa por la aceptación de los valores democráticos, ¿no? De la sociedad de acogida, que es aquí la sociedad alemana, ¿no? Independientemente de las relaciones culturales, ¿no? Relaciones culturales, relaciones religiosas, o sea, deben ser aceptadas, libertad religiosa también, sin embargo, siempre y cuando no entren en contradicción con los valores del país de acogida, ¿no? Los valores democráticos. Entonces, en este sentido, yo creo que la integración tiene que apostar por ese fortalecimiento de los valores democráticos y simplemente aceptar los otros añadidos culturales, como son comida, costumbres, lengua, como un enriquecimiento, ¿no? De hecho, lo son para el país, ¿no? Sí, de hecho, se han presentado problemas en ciertos colegios en los cuales han habido manifestaciones por parte de inmigrantes que están en desacuerdo, por ejemplo, con el menú, donde se ofrecen a los niños carne de cerdo, de lo cual para estas culturas está prohibido. Entonces yo creo que el choque cultural podría ser un detonante en un futuro próximo para un nuevo canciller que de repente pueda írsele de las manos la situación, donde yo no sé si de alguna manera la crisis del corona pueda persistir en el tiempo y las fronteras permanezcan cerradas, pero una vez que se supere esta crisis, que se vuelvan a abrir las puertas, ¿cree usted que tendremos una nueva ola de migración para Alemania? Bueno, una cosa que es muy llamativa de Alemania, ¿no? Que es la sociedad civil que tiene, ¿no? La cantidad de asociaciones, ¿no? No solo es un presidente o un canciller el que está trabajando, sino también a nivel de base son cientos de miles de asociaciones que están participando y ayudando y creando e integrando a muchísimos extranjeros, ¿no? Es muchísima gente la que está colaborando y entonces esa sociedad civil no desaparece así de repente, ¿no? Y esa sociedad civil es la que realmente fomenta la integración, ¿no? Por supuesto, va a haber pequeños conflictos, como por ejemplo lo que acabas de mencionar de la comida en una escuela. Bueno, son conflictos solucionables, ¿no? Se pueden hacer menús alternativos, puede haber a lo mejor otros conflictos, de repente, por ejemplo, lo de llevar el velo. La burka o también son conflictos solucionables. Puede haber otros conflictos como son los matrimonios muy tempranos, que claro, que también son solucionables, ¿no? Y se pueden impedir y fomentar los derechos de la mujer, ¿no? Entonces,
yo creo que va a haber más crisis en general, independientemente de cómo sea el país, al que gobierne el país, va a haber más crisis migratorias porque el mundo así lo pide, ¿no? El mundo hay guerras, hay problemas, hay conflictos y toda esa gente pues va a intentar ir a zonas donde piensan que se vive mejor, ¿no? Una de esas zonas es aquí el centro de Europa, Alemania o Francia. Sin embargo, la integración, yo creo que Alemania apuesta por una integración dura y hemos visto la gente está más diversificada, no hay tantos guetos como en otros países, ¿no? Como vemos en Francia, ¿no? Y no se ve una disociación tan grande de la población de acogida con la población local, ¿no? Por supuesto, hay puntos de frote, pero yo creo que muchos migrantes aún sienten que tienen posibilidades de prosperar en este país y que no solo vienen a vivir de ayuda social, sino que ven que tienen posibilidades de salir adelante y de mejorar su vida, ¿no? El problema es cuando una sociedad no ofrece posibilidades de mejora o posibilidades de cambio o posibilidades de movilidad, entonces ahí va a crear conflictos, ¿no? Entonces puede haber, de repente tenemos una juventud de origen musulmán que puede radicalizarse, islamizarse, simplemente porque la sociedad donde vive no le ofrece alternativas para poder desarrollarse. Entonces, si no se ofrecen estas alternativas de desarrollo personal, puede ser que grupos extremistas, tanto por la parte de islamistas como la parte de la derecha, aprovechen estos sentimientos para sus fines políticos, ¿no? Radicalizando, por una parte, a los ciudadanos descontentos, los grupos de extrema derecha, por otra parte, radicalizando a los grupos de musulmanes, ¿no? A las juventudes musulmanes, porque no encuentran un lugar. Yo creo que es muy importante ofrecer esa posibilidad de cambio social, ¿no? Y yo creo que Alemania, con todas las desventajas y sigue ofreciendo esa movilidad, ¿no? Sigue ofreciendo, ¿no? Aquí tenemos problemas con la educación y con algo, pero yo creo que el ciudadano medio, también extranjero, siente que tiene posibilidades de prosperar, ¿no? Así es, y me parece bastante acertado tu comentario que acabas de hacer, de hecho. Y nombraste algo muy importante, Luciano, que es, por ejemplo, el derecho de las mujeres. Y Merkel, de hecho, se ve a sí misma como una especie de abridora de puertas para las mujeres, simplemente porque actúa como modelo a seguir. Y es que Angela Merkel pone a las mujeres por delante. Primero allanó el camino para que Ursula von der Leyen llegase al Ministerio de la Defensa y luego a la presidencia ejecutiva de la Unión Europea. Hizo que Annegret Kramp-Karrenbauer fuese secretaria general de la CDU, además de que en gran medida el grupo administrativo cercano a ella pues son mujeres. En los viajes al exterior siempre ha buscado centrarse en las mujeres y Merkel está convencida de que unas sociedades funcionan siempre mucho mejor cuando las mujeres tienen algo que decir. ¿Cuál crees tú que ha sido ese, aparte de lo que ya se ha mencionado, el aporte más importante que ha dado Angela Merkel entonces a las mujeres y sobre todo a esa parte que necesitan las mujeres de ganar poder o ganar terreno en el área donde muchos hombres todavía gobiernan? Bueno, yo creo que en ese sentido Angela Merkel es una política que no renunció al hecho de ser mujer y hacer política como una mujer, y a diferencia de, por ejemplo, en los años 80 con Thatcher, ¿no? Que se decía que era hombre en todo su gabinete, ¿no? Angela Merkel es diferente, ¿no? Y yo creo que viene un poco viviendo aquí en Alemania, ¿no? Que los derechos de la mujer están avanzando muchísimo, están llegando a posiciones y que hay como un consenso general en la población en que la mujer tiene que mejorar su estatus respecto a los hombres, ¿no? Lo vemos en el trabajo, donde los sueldos en Alemania siguen siendo inferiores, lo vemos en la política, donde hay menos personas que son mujeres políticas, lo vemos en muchas partes de la sociedad, pero sin embargo sí que hay ese consenso de que hay que ofrecer a la mujer, la mujer de hecho no es que se le está ofreciendo, sino que lo está conquistando plazas en la sociedad para llegar a una igualdad ideal, ¿no? Que sería
sería lo deseable, ¿no? Y en ese sentido, pues Merkel ha sido muy solidaria también con mujeres y ha puesto, ha dado la oportunidad a nuevas personas, a mujeres, a que alcancen puestos de importancia política, ¿no? Para abrir camino a nuevas generaciones. Así es. Y lo cierto es que este es el último año de Angela Merkel en su cargo, que, bueno, ya comenzó la cuenta regresiva. Como lo decíamos al principio, será la primera jefa de gobierno alemana en dejar su puesto voluntariamente y por lo tanto no es un final con estruendo, pero sigue siendo espectacular desde un punto de vista. Y su estilo indecente de gobierno será de repente un nuevo punto de referencia y yo creo que ese va a ser su mayor legado. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, por supuesto. O sea, su mayor legado es simplemente el marchar, va a salir por la puerta grande, ¿no? Si estuviéramos en España, saldría por la puerta, como se dice, de la Plaza de Toros, ¿no? Va a salir por la puerta grande y en todas las políticas la verdad es que es una política de aciertos. Claro, esto depende un poco quién lo vea, ¿no? Es una generación, si la generación más joven, y lo vimos también con la caída en las elecciones de europeas, ¿no? La generación más jóvenes pues están muy descontentas con el CDU en las políticas del clima, ¿no? Las políticas medioambientales, ¿no? Que son insuficientes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, para las antiguas elecciones, cuánto en el programa del CDU, cuántas páginas de 100 y pico páginas, había como 3 o 4 páginas solo para la política medioambiental, ¿no? Que es uno de los retos del futuro, ¿no? Y del cambio energético, ¿no? Entonces, y la descarburación. Entonces, en este sentido, pues no se hicieron tantas cosas como se hubieran podido hacer y estos son los nuevos retos del nuevo gobierno que empezará en septiembre, octubre o noviembre del próximo año, dependiendo de cómo vayan las coaliciones, ¿no? Son cosas que fueron insatisfactorias en este periodo. Otra de las cosas insatisfactorias del periodo que fue una época de crecimiento, muy fuerte económico y sin embargo no se transmitió un poco en los salarios, ¿no? A diferencia de los años 50, en esta época no hubo un crecimiento de los salarios, la economía subió espectacularmente desde el 2000, después de la crisis económica, se pasaron años, los sueldos no subieron nada, ¿no? Entonces ahí hay cosas que vemos que se podrían haber mejorado, ¿no? Pero en general tiene un balance, desde mi punto de vista, muy positivo. Bueno, es así. Y con esto, Luciano, vamos a dejar esta conversación para otra oportunidad porque es mucho, creo yo, lo que podemos conversar en un futuro próximo cuando ya tengamos más claro quién va a ser el próximo canciller de Alemania. Pero por pronto agradecerte nuevamente tu participación con nosotros el día de hoy en directo a través de Prensa Sin Mordaza. Muchísimas gracias por la invitación. Eso sí, no te me apartes que sigo contigo en breve. Y ustedes, amigos, recordarles que están todas nuestras redes sociales dispuestas para todos ustedes. Recuerden, por favor, seguirnos, darle like a este video, suscribirse, siempre darle like a la campanita también para que sepan cuándo estaremos nuevamente con todos ustedes con un nuevo programa a través de nuestras plataformas en YouTube. Por supuesto, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Recuerden compartir esta información que es muy importante para todos ustedes. Y no me queda más que despedirme y recordarles que los días sábados estará Darwin Rosales con un nuevo programa de historias que vale la pena conocer, así como también está Javier Núñez Leal todos los miércoles con Al Descubierto. Así que bueno, por mi parte nos vemos el próximo jueves en Ventana a la Realidad y el próximo viernes, ya saben, otro programa más de En Directo. Tengan todos una muy feliz tarde, una feliz noche, donde quiera que nos vean. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente. Para así ellos tener la información solamente y recuerda que quien tiene la información tiene el poder. Es una carrera por la libertad y mucho más que eso, por supervivencia. Imagínense ustedes ese monstruo que podría salir en libertad luchando
contra 4 periodistas que destaparon esa gran olla de corrupción, de narcotráfico y terrorismo, catalogados como patrocinadores de estas dos actividades criminales. Donde las agresiones a periodistas y medios son precisamente una política de Estado en Venezuela. Limitaciones propias que una dictadura o un régimen autoritario para el libre ejercicio de la profesión. De ahora esto que pues sencillamente es nuestra nueva pantalla, nuestra nueva radio, nuestro nuevo canal de televisión.